Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles nuevamente. Les habla su pastor y amigo César Espinosa, pastor de Ministerio Redes acá en Chile. Mi esposa, la pastora Elisa, le manda un gran abrazo y queremos agradecer a cada uno de ustedes sus comentarios, sus likes, sus opiniones y a la vez por compartir estas palabras, Señor, a los 5 continentes. Tenemos noticias de varios países que nos escuchan, que nos ven, que nos comentan, opinan, otros que Dios les ha hablado. En fin, gracias por todo lo que están haciendo por el Señor, por extender el reino del Señor y porque podemos ser parte de este tiempo de Dios para ustedes, para poder llevar una palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Siempre en nuestras publicaciones incluimos un número telefónico que es el del ministerio, y a la vez un correo electrónico que nos puedes llamar las veces que tú quieras o escribirnos las veces que tú quieras. Queremos conocerte, queremos saber de ti. Hoy quiero hablar algo realmente que me ha movido y lo he escuchado en la televisión, lo he escuchado, lo he leído en los periódicos, en fin, persona a persona. Algo tan, no sé si llamarlo complicado, pero sí un poco eh, mal entendido. Hay un versículo bíblico que está en el Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Repita conmigo, dice el necio, no hay Dios. Hoy es un día especial donde buscamos al Señor. Todos los días son especiales. Cada día tiene su afán y su porqué. Todos los días tiene sus altos y bajos. Hoy es un día especial donde quiero que podamos compartir esta palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La nueva traducción bíblica en el Salmo 14 dice así: van pensando los insensatos sin tener presente a Dios en su vida, y se han corrompido y cometen crímenes horribles, y ninguno de ellos hace el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, en la Reina Valera, y se corrompen cada día y sus acciones son terribles. Wow. Si lo actualizamos, dice, van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Wow. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Qué terrible es eso, ¿no? Pensar de que Dios no existe. Pero para que comprendamos bien esta palabra, a qué se refiere, dice el necio en su corazón, para que podamos comprender a qué se refiere esta verdad bíblica, es importante comenzar definiendo ciertas preguntas o preguntándonos ciertas palabras. ¿Qué es un necio? ¿Quién es un necio? ¿Por qué es necio? Pregunto. ¿Qué es un necio? ¿Quién es un necio? ¿Y por qué es un necio? Tres preguntas importantes para que entendamos qué es lo que significa esto. La palabra necio, la palabra viene de su raíz naval. ¿Se acuerdan de quién es Naval? De acuerdo con el primer libro de Samuel, capítulo 25, Nabal es un personaje bíblico y su nombre significa insensato. ¿Quién era Nabal? Nabal era el esposo de Abigail, la que después se casó con David, o que David se casó con ella. Acuérdate, necio, la palabra necio se define de acuerdo a esta palabra o este nombre, Nabal, que significa insensato. Necio, en otras palabras, se refiere a una persona impía, a la persona cuya actividad de vida considera en hacer la vida diaria como si Dios no existiese. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Se da cuenta cómo el diccionario apoya lo que está escrito en la Biblia? ¿Se da cuenta? En esta Biblia. El diccionario apoya que el necio es una persona que se refiere a una persona que vive su vida, literalmente, hace lo que quiere en su vida sin que Dios existiese y no se fija en él. Necio también escúchame, no es una persona tonta o ignorante. Necio es alguien
que conoce, pero que no está dispuesto a poner en práctica los mandamientos divinos. Eso también es un necio. Necio no es una persona ignorante, ni una persona que no sepa, es una persona que sabe, que conoce la realidad, que sabe que Dios existe o que algo existe, pero que no practica los mandamientos divinos. Necio también es vivir opuesto a la sabiduría divina. Es rechazar a Dios, es el desprecio a la sabiduría divina de Dios. Y aquí calza el dicho, o lo dicho por el profeta o por el salmista David, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Repita conmigo, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Veamos los siguientes versos en los salmos para que podamos entender quiénes son los necios y por qué los hemos de considerar como tal. Te lo repito, quiero invitarte a que veamos algunos versículos bíblicos para que podamos entender quiénes son los necios y por qué los hemos de considerar, como tal, necios. El Salmo capítulo 14, versículo 1 dice textualmente, se lo he leído, dice necio en su corazón, no hay Dios, y se han corrompido y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, y no hay en él cosa que haga el bien. Los necios no son, quiero recalcar esto, los necios no son personas ignorantes. Ellos tienen conocimiento, tienen idea, tienen pensamiento. No es, no es que sepan que no hay Dios, sino que ellos niegan y no quieren creer que Dios se interponga en su vida. Te recalco eso. No es que no sepan que no hay Dios, sino que ellos no quieren que Dios se interponga en sus vidas. Tal como lo expresa Juan capítulo 3, versículo 23, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ellos ignoran y desprecian a Dios y su palabra en su vida, por lo que el resultado se ve en sus obras, las cuales son detestables. Y no hay ni uno que haga el bien. Véalo usted en la televisión, véalo usted en la internet, véalo usted en la radio, donde usted vea gente que odia a Dios, cree en Dios, pero maldice a Dios con sus obras. Dice el necio en su corazón. En toda esta palabra, voy a recalcar esa palabra, dice el necio en su corazón. Dios es indiferente hacia el pecado. Dios no le interesa mi vida. Ellos dicen eso. El Salmo 10, versículo 11 dice otra vez, dice el necio en su corazón, Dios se ha olvidado de mí, ha encubierto su rostro y nunca me verá. El necio dice y cree que Dios se olvida de él, que se tapa la cara y que nunca se ha de acordar de él. Eso es falso. El necio cree que él puede hacer muchas maldades y que Dios será indiferente a su estilo de vida. El necio piensa que a Dios no le interesa su vida. El necio piensa en su corazón y cree que Dios no es santo ni justo y por lo tanto Dios nunca ve nada. De lo contrario a lo que David habla acerca de la omnisciencia de Dios, que Dios está en todo lugar. El Salmo 139, 7 y 8 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si voy al sol, ahí, y si mi estrado, ahí estás tú. En todo lugar Dios está, en el fondo del mar, en la tierra, en todo lugar, en otras palabras, Dios está. Recuerda que el currículum de Dios son los cielos y la tierra, su carta de presentación. Aunque nos pareciera que Dios no se entera de nada, como si estuviera no haciendo nada, sepamos bien esto, amigo mío, que tú me estás escuchando y viendo. Sepamos bien esto, que Dios es paciente para esperar nuestro arrepentimiento, pero no nuestro pecado. ¿Escuchaste bien eso? Nuestro pecado no espera. Está siempre, este pecado o el pecado siempre nos pasará la cuenta tarde o temprano y tendremos que pagar el precio, que siempre será dolor, sufrimiento, destrucción y hasta la muerte, y muerte física y espiritual delante de Dios. Y el necio sigue diciendo, no hay consecuencias. Ellos piensan que nunca caerán. Ellos piensan que sus actos nunca tendrán las consecuencias
lamentables que dice la Biblia. Pero el Salmo 10, versículo 6 dice textualmente en su corazón: no seré nunca jamás conmovido, nunca me alcanzarán los infortunios. Se lo traduzco a lo bien chileno, se lo traduzco a nuestra lengua española, te lo traduzco a lo que dicen los chilenos. El chileno dice de sí mismo: nada me hará caer. Siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Eso lo dice un necio chileno. El necio piensa que sus actos de maldad nunca le harán caer. El necio siempre piensa que será feliz. El necio siempre pensará que nunca tendrá problemas. El necio siempre será una persona ciega. No puede ver. Escucha bien, el necio no puede ver el engaño del pecado y la ilusión de su necedad. Piensa el necio que se puede violar todas las leyes espirituales y que no habrá consecuencias para él. Pero el necio se equivoca. El necio dice: no me hace falta sabiduría ni que nadie me enseñe. El necio desprecia la sabiduría y la enseñanza, creyéndose más sabio en su propia opinión que los demás. Proverbios capítulo 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Igualmente, los proverbios nos ayudan a entender la personalidad de los necios. Ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y ellos, los necios, no están dispuestos a inclinar su corazón al conocimiento y ser enseñados. Sí, no así los inteligentes, los que buscamos a Dios. Dice la Biblia que los sabios y los inteligentes buscan a Dios. Aquí está. Los inteligentes y los sabios buscan a Dios. ¿Cómo podemos definir a un hombre sabio y a una mujer sabia? La Biblia dice que el sabio sabe vivir bajo los principios de Dios, según la voluntad revelada de Dios en la Escritura. Es una vida que refleja la gloria de Dios, el fruto de vivir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, y que su vida, su corazón, sus sentimientos, todo su ser está gobernado por el temor de Dios. Pero el necio dice en su corazón: no creo en esto. Yo lo sé todo. No hay fuera de mí. Yo sé todo lo que pasa. Yo soy lo mejor que hay. Eso dice el necio. El necio cree que lo sabe todo y que no necesita de nada ni de nadie. Proverbios capítulo 28, versículo 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio. Lo dice la Escritura. Dice: el que confía en su propia razón, en su propia opinión, es necio. El necio dice que no tiene necesidad de nada ni de nadie. No tiene necesidad de consultarle a nadie. Él es sabio en su propio consejo. Él es su propio consejero. No se confronta con nadie, ni tampoco le permite que nadie lo confronte, porque él cree saberlo todo. Pero él, el necio, dice: no hay necesidad de ser aconsejado. Él no necesita consejeros. Él no necesita ancianos. Él no necesita un papá o una mamá o un hermano, menos un pastor, menos un sacerdote. Él sabe todo, porque él no necesita que nadie lo instruya. El necio es una persona que cree poseer la verdad, que no está dispuesto a aprender y a sujetarse y a sentarse a oír y ser enseñado. Y dice el necio en su corazón: no me hace falta nada, yo sé todo. El necio puede tener el cómo comprar la sabiduría, pero no lo hace. Proverbios 17:16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio? Recarga la palabra necio. Recuerden que el proverbio habla mucho de la necedad del necio. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? O sea, no teniendo para pensar. Se lo traduciré nuevamente a los chilenos.
¿De qué le sirve al necio poseer tanto dinero si realmente no tiene sabiduría y le faltan sesos, le falta cabeza? Comprendamos cómo es el pensamiento del necio, comprendámoslo. No lo justifiquemos, pero comprendámoslo. El actuar del necio se basa en su sentir. El necio dice, yo siento esto, no tengo ganas de esto, tengo el dinero pero no estoy dispuesto a gastarlo en lo que no necesito. El necio no practica la palabra. Él piensa que es bonita la palabra, que es bonito escuchar la Biblia, que es bonito hablar de esto, pero no quiere invertir su vida en ella. Le parece aburrida, lejana a su realidad y no le ve utilidad práctica en su vida. El necio no quiere practicar la palabra. Con relación a esto debemos guardar sumo cuidado, pues habremos muchos que hemos vivido una vida cristiana marcada por ese sentir de no practicar la palabra. Si yo la leo, no tengo que ser como el necio que no la practica. Yo debo practicarla día tras día. Hemos desplazado la convicción, la certidumbre de la palabra y esto puede hacernos caer en actuaciones necias. Es decir, la leemos, pero no la practicamos. La leemos, sabemos que Dios existe, que Dios se mueve, pero no la creemos. Ojo con eso. Podemos ser necios. Podemos conocer. Recuerda que el necio no es alguien que no sepa. El necio es alguien que sabe, conoce y reconoce, pero no practica. Ojo con eso. El necio dice, Dios no me habla. ¿Escuchar eso? ¿Cómo Dios va a hablar? ¿Cómo Dios va a hacer esto? El necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio es insensible a la palabra, no puede caminar en ella. Proverbios capítulo 26, versículo 7 dice, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Es decir, no sabe, no sabe. Conoce, pero no sabe. Las piernas del cojo penden inútilmente, o sea, no sirven para nada, porque no las puede mover. Así es el consejo en la boca del necio. Insensibilidad. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Ser insensibles. Insensible significa tener las piernas, yo te lo estoy traduciendo como dice la Biblia, las piernas son insensibles, dice del cojo. Insensibilidad significa tener las piernas pero no sentirlas. Están allí, pero no puedo usarlas para caminar. Eso es ser insensible en las piernas. El necio escucha la palabra, pero nunca la considera como un consejo. El necio escucha la palabra, pero nunca la considera un consejo para sí mismo. Nunca piensa que es la palabra aplicada en su vida la que puede cambiar. El necio, escúchame, el necio está incapacitado para ponerla por obra porque no la cree. El necio dice en su corazón, no cree en Dios y tampoco me arrepiento. Aunque las consecuencias de sus actos le están diciendo que se tiene que arrepentir porque se le está cayendo el mundo en pedazos, no lo hacen. Los necios, ¿sabes qué? No quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios. Le conocen, pero lo ignoran. Saben algunos mandamientos, pero no están dispuestos a ponerlos por obra, porque sus obras son malas, aman las tinieblas y desprecian la luz. Solo la gracia divina y la infinita misericordia de un Dios de amor los podrá, rescatar de la necesidad y hacerlos sabios con el temor reverente a nuestro Dios. Antes, en el Salmo 14, el Salmo que hemos citado, 14, versículo 1, claramente dice el necio en su corazón, no hay Dios. Algunos, ¿sabes qué? Algunos citan estos versículos para indicar que los ateos son faltos de inteligencia. Falso, falso, falso. Sí, algunos creyentes, algunas personas citan estos versículos para indicar que los ateos, los agnósticos, son faltos de inteligencia. No, son muy inteligentes. Conozco amigos que son ateos, compañeros de trabajo que son ateos o agnósticos.
y realmente conocen mucho de la palabra, conocen mucho de las cosas, pero no creen. Sin embargo, esto no es el único significado de la palabra hebrea traducida como necio. En el texto la palabra hebrea es naval y que se refiere, acuérdate, a una forma de vivir, a la necedad, perdón, moral. Negar a Dios y una negación de Dios a menudo va acompañada con un estilo de vida perverso. Ve la televisión, ve las noticias. Alguien que dice no creer en Dios, alguien que niega a Dios, su vida deja mucho que desear para mal. ¿Sí? Su vida es un estilo inmoral delante de Dios. El versículo continúa enumerando algunas otras características de los impíos. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Tres cosas. No hacen el bien, son corrompidos y obran mal. Muchos ateos son muy inteligentes. No es su inteligencia o la falta de ella la que la lleva a lo que, por así decirlo, no es su inteligencia o la falta de ella la que lleva a la persona a rehusar creer en Dios. Es la falta de rectitud lo que conduce a una persona a rechazar el creer en Dios. La gente, ¿sabes tú que rechaza? La gente no rechaza la idea de un creador. La gente no rechaza que Cristo murió en la cruz, saben que murió en la cruz, conocen que Cristo caminó, que estuvo en la tierra. Siempre ellos saben que existe un creador. Y cuando ese creador, ellos creen que cuando ese creador se ocupa en sus propias cosas y los deja solos. Lo que la gente rechaza es la idea de un creador que demande moralidad de su creación. En lugar de luchar contra una conciencia culpable, algunas personas rechazan completamente la idea de Dios. El Salmo 14.1 llama a este tipo de personas necias. El Salmo 14, versículo 1 dice que negar la existencia de Dios se basa continuamente o comúnmente en el deseo de llevar una vida de pecado. Varios ateos destacados en el mundo secular que nosotros podemos ver han admitido la verdad de esto. Algunos simplemente niegan la existencia de Dios, pero algunos no. Y se dicen de sí mismos, no hay supervisor del mundo, no hay un día de juicio final. Puedo vivir como me plazca, dicen ellos. Todos en esta vida nos hemos tapado con, o sea, lo hacemos todos, sí, todos, nos hemos topado con personas necias, o bien hemos adoptado el papel de necios o tercos alguna vez, por alguna circunstancia. ¿Cómo Dios, siendo creyentes, decimos a veces, cómo Dios se va a mover en esto? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Sabiendo que Dios, para él no es nada imposible. Y caemos en la necedad. Conozco a amigos y amigas que han estudiado la Escritura, se han graduado de instituto bíblico, creen en la Biblia, aman el ministerio, etc. Pero muchas veces niegan que Dios existe con sus actos. Ojo con eso. Corrijamos eso. Y quiero terminar con esto. Hay un dicho popular que dice, así, se lo leo textualmente, dice, el sabio se disculpa de sus errores y corrige, pero el necio culpa a otros. Es verdad, ¿cierto? Sí. El sabio, el inteligente, se disculpa de sus errores y corrige, pero el necio culpa a otros. Un sabio es humilde y sabe reconocer y pedir perdón cuando cometió un error, pero el necio no. Dice necio en su corazón, ¿para qué? Si yo sé que estoy haciéndolo bien. Hay muchos que saben que Dios es real, pero no hablan con Él. Y cuando lo hacen es porque necesitan un favor, el famoso botiquín de Dios. Buscan a Dios cuando necesitan a Dios. Creen que Dios es botiquín, pero ellos no lo toman en cuenta en su vida. Dios les contesta y se olvidan de Dios. No lo toman en cuenta, no están presentes, Dios no está presente en sus planes, ni en sus metas, ni en sus negocios, tampoco presentes en sus vidas. Dios ha estado, ¿sabes qué? Dios ha estado y está interesado en ti,
Sí, escúchame, en ti Dios está interesado. Y está en su interés que murió en la cruz del Calvario por ti, para darte salvación, para darte una vida eterna, para darte un norte donde tienes que vivir. Es tan real su existencia que sostiene el universo, provee el alimento, nos da salud, nos da un techo y aún más constantemente cuida de nosotros. Ese es el Dios que yo predico. El Dios que te dice, aunque tú no creas, yo creo en ti y te amo, dice Dios. Ahora, tú me dirás, pero pastor, ¿cómo yo puedo empezar a creer en Dios? Es fácil. Admite tus errores, pide perdón a Dios. Y si has vivido ignorantemente, es tiempo de volver al Señor y comprometerte con Dios, que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que nos perdona, nos salva, nos restaura. Cristo es el único que puede perdonar tu vida. No lo perdona un pastor, no lo perdona un sacerdote, es Cristo. Ahora debes pedirle perdón a Dios si has vivido ignorándolo. Y comprometerte con Dios de hoy en adelante a vivir teniéndolo en cuenta y permitirle que cambie tu vida cada día. Debes buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y te pregunto, y termino con esta pregunta. ¿Sabes? ¿Te has puesto a pensar que algún día tendrás que dar cuenta a Dios de tu vida? ¿Te has hecho esa pregunta? El necio dice, nunca daré cuenta a nadie. Falso. La Biblia dice, todos, del más pequeño al más anciano, se sentará, estará delante del trono de Dios y será juzgado conforme a sus obras y conforme a su fe. Todos estaremos algún día delante del tribunal de Cristo. Y tú no eres la excepción. Tú no eres la excepción. Tú vas a estar ahí. Por eso, si has pasado toda tu vida siendo necio o creyendo en necedades, hoy es el tiempo de volver al Señor. No sigas la corriente de este mundo, de este sistema. Ven, haz lo contrario. Busca a Dios y serás sabio. Sí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. A lo mejor no has leído la Biblia de tapa a tapa como un libro de historia, pero ese libro de historia que tú, según tú, es historia, sí, tiene mucha historia, pero tienes la verdad eterna de Dios plasmada en estos 66 libros de la Biblia que nos dicen, Dios es real. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Vemos la lluvia, el arco iris, la nieve, los paisajes, los animales, la comida, el techo, todo Dios lo creó. Lo sembró el hombre, sí. Trabajó para esto, sí. Pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el alimento. Así que no dejes pasar otro día. No seas necio en tu corazón. Busca a Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Debes buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Te animo a buscar una iglesia cristocéntrica. Te animo a buscar una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Te animo a que busques una iglesia donde crean en los dones del Espíritu. Te animo a que busques una iglesia donde aprendas de la palabra de Dios y seas discipulado. Así que te animo. Al final del video habrá un número telefónico y un correo electrónico donde nos puedes buscar y encontrar y gustosamente estamos para ayudarte. Que Dios te bendiga. Se despide de ti un pastor y amigo, mi esposa, la pastora Elizabeth, pastores del Ministerio Redes, acá en Chile. Un abrazo. Dios les bendiga. Chao, chao.